Quiero invitarte a que me acompañes a Mateo capítulo 21. Vamos a estar leyendo del verso 12 al verso 17. Este mes de febrero será un mes de temas libres, no vamos a tener serie. Sin embargo, este es un tema que ha estado en mi corazón porque hace ya unas semanas tuvimos semana de oración cerrando el mes de enero y titulamos esa semana de oración. ¿Alguien recuerda el título que le dimos a esa semana de oración? Casa de oración. Y ese mensaje, ese texto se ha quedado conmigo y yo sabía que al terminar Eclesiastés, al terminar esa serie, quería predicar este pasaje. Entonces vamos a abrir este domingo y este mes de temas libres con este mensaje de casa de oración. Estamos en Mateo 21, verso 12 al 17. Si tú lo tienes, puedes decir amén. Y dice así la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Nuestro tema en esta mañana es casa de oración. Todos digan conmigo: casa de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por este día. Gracias por el acceso que tenemos a tu presencia y la habilidad de en fe decirte: necesitamos, sabiendo con certidumbre que no nos dejarás y que estás con nosotros. Te pedimos que nos hables desde una manera práctica y nos ayudes a hacer de esta iglesia una casa de oración. Que nuestros hogares sean casas de oración. Que nuestras vidas sean caracterizadas por la búsqueda de ti. Háblanos en este día. Es en tu nombre que lo pedimos. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Casa de oración. Entre muchos aspectos tan interesantes de la narrativa o el relato de la purificación del templo que leímos hace un momento en Mateo 21, hay por lo menos dos características muy particulares de este relato. La primera particularidad de Mateo 21, el relato de la purificación del templo, es que esta es una de las historias escasas en el Nuevo Testamento que aparece en los 4 evangelios. Los evangelios, dentro de aquel género literario de la Biblia, se categorizan de dos maneras: los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y se conocen como los evangelios sinópticos porque este título viene de una palabra griega que significa ver las cosas de una manera similar. Estos evangelios son sinópticos porque cuentan muchas de las mismas historias, milagros, testimonios y sermones, discursos de Jesús en un orden muy similar con algunas excepciones y cambios. Pero el evangelio de Juan es un evangelio que cuenta milagros y sermones muy diferentes que los otros no abordan. Por lo tanto, encontrar una historia que aparezca en los 4 evangelios es escaso. Son pocas las historias que aparecen en los 4, pero esta historia de la purificación del templo es una de esas historias. Aparece en los 4 evangelios. Los eruditos y los teólogos nos ayudan a entender que es muy probable que el relato de Juan sobre la purificación del templo que encontramos en Juan capítulo 2 es una ocasión que ocurrió hacia los inicios del ministerio de Jesús. Y el relato de Mateo, Marcos y Lucas acerca de la purificación del templo es una segunda ocasión que ocurre en la Semana Santa mientras Jesús va ya en camino a su muerte.
Es decir, que si reconocemos que el relato de Juan de la purificación del templo es una ocasión que ocurre mucho temprano, mucho antes que la ocasión que narran los evangelios sinópticos, entonces Jesús purificó el templo 2 veces. ¿Cuántas veces? 2 veces. Juan nos dice que al inicio de su ministerio, Jesús entra al templo, ve que están vendiendo, están haciendo casi un comercio, un mercado de la casa de su padre, y lleno de una ira santa, enfurecido, Jesucristo purifica el templo. Jesucristo volcó las mesas, echó fuera a los que vendían, y dice la Biblia que es más, hizo un azote y empezó a echar fuera a la gente. ¿Cuántos saben que Jesús puede ser intenso? Jesús los echó fuera, y eso ocurre muy temprano en su ministerio. Pero después viene este segundo relato en el cual Jesucristo lo vuelve a hacer, pero esta vez declara esta frase que nosotros hemos escuchado y ya se ha popularizado, que su casa sería una casa de oración. Esto lo declara en la segunda ocasión. Y sabes, el simple hecho de que Cristo lo tuvo que hacer otra vez, es decir, que entró al templo y lo purificó a inicios de su ministerio, y luego al pasar quizá 2 años o más, tuvo que hacerlo una segunda vez. Es un recordatorio para nosotros que venir a la iglesia no te cambia, es venir a la iglesia y creer en Jesucristo. Es escuchar el evangelio y experimentar no modificación de conducta, no práctica religiosa, sino la salvación y la transformación total. Porque Cristo entró al templo una primera vez a inicios de su ministerio en Juan 2 y lo purifica. Pero cuando las palabras de Jesús y el efecto de ese momento se desvanecieron, la gente volvió a hacer del patio de los gentiles, en esa primer nivel de acceso del templo, un comercio. Volvieron a hacerlo un mercado, y lo que Jesús dijo quedó olvidado. Porque si tú y yo venimos a la iglesia y escuchamos y queremos vivir vidas morales, pero no dejamos que las palabras de Jesús se interioricen y nos transformen de adentro hacia afuera, esa modificación de conducta nos va a durar unas semanas, unos meses, quizá un año. Pero si Cristo te transforma de adentro hacia afuera, eso te cambia por el resto de tu vida. Entonces Jesús viene una segunda vez y comienza a purificar el templo. Esta es la primera particularidad de este relato. Es un relato que aparece 2 veces en los 4 evangelios. Pero la segunda particularidad es que es uno de los casos en los cuales Jesús no cuadra con nuestros conceptos de cómo era el gran Mesías en el primer siglo. Nosotros pensamos en el ministerio de Jesús y visualizamos a Jesús siendo siempre tierno y tranquilo y amable y apacible y manso y humilde, y cuando va caminando el viento carga su cabello y dice todas las cosas con un pianito en el fondo y todo es tranquilo. Pero acá Jesús está echando a gente fuera de la casa de Dios, volcando mesas, tirando sillas. Jesús, con una pasión y con una intensidad, está demostrándonos lo que más importaba, lo que era más importante para él. Y sabes, Jesús tenía la sabiduría, el discernimiento y la autoridad de su Padre para saber cómo hacer algo, cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo. Jesús sabía cuándo necesitábamos una palabra amable y una palabra para levantarnos, y cuándo necesitamos una exhortada para despertarnos. ¿Cuántos saben que Jesús sabe? A veces hay un domingo en el cual tú necesitas una palabra de ánimo, y hay otros días donde necesitas unos buenos golpes para despertarte y exhortarte, para que te des cuenta de tu condición y yo me dé cuenta de la mía. Este es uno de estos casos. Es una historia bastante particular, porque vemos a un Jesús desde una perspectiva superficial, enojado, lleno de ira, apasionado, casi que pierde el control, parece que está desenfrenado, tirando cosas, echando a gente fuera. Pero en realidad vamos entendiendo a la luz del contexto que Jesucristo no estaba lleno de una ira irresponsable, no estaba descontrolado, no estaba desenfrenado. Jesús tenía celo por la casa de su Padre. Y Jesús tenía pasión por lo que más importa.
Y yo quiero tomar este punto como aspecto de introducción, porque si tú y yo abordamos el reto de hacer de nuestra iglesia una casa de oración y nuestro hogar una casa de oración, es decir, un lugar, un entorno en el cual la búsqueda de Dios es lo más importante, si abordamos eso con apatía, si abordamos eso con conformismo, si lo abordamos con desinterés, no va a marcar una diferencia. Pero si lo hacemos con pasión, si lo hacemos con intensidad, si yo digo, este mensaje tiene que marcar una diferencia en mi vida, y saliendo de este servicio voy a ponerme a buscar a Dios, tengo que priorizar a Dios, tengo que hacer algo diferente para experimentar algo diferente en mi vida, Dios no se va a convertir lo más importante en mi vida así por así. Tengo que hacer algo radical. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el ejemplo de Jesús. Jesús hizo algo radical, algo aparentemente extremo, para despertar a su pueblo, para que reconocieran lo más importante y enseñarnos que la casa de Dios, el pueblo de Dios tiene un propósito central. Y hay 4 cosas prácticas que Jesús nos enseña con sus palabras y con sus acciones. Si tú y yo queremos hacer de nuestra vida, hogar e iglesia una casa de oración, aquí hay 4 cosas que tenemos que hacer que nos enseña Jesús. Número 1, tenemos que volver al propósito principal. Número 2, tenemos que eliminar las distracciones. Número 3, tenemos que esperar más de parte de Dios. Y número 4, tenemos que adorarle con libertad. Jesús nos enseña con sus palabras y con sus acciones que si queremos hacer de Dios lo principal en nuestra vida, tenemos que volver al propósito principal, eliminar distracciones, esperar más y adorar con libertad. ¿Cuántos están listos? Vuelve conmigo, estamos en Mateo 21 y vamos a retomar en el versículo 12. Lo primero que nos enseña Jesús es que tenemos que regresar al propósito principal de su casa. Dice el verso 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Parece, al leer el verso 12, que lo que Jesús está haciendo ocurre de la nada, es algo súper intenso, como que así en un momento espontáneo, tomado por sentimiento, Jesús entra al templo y crea este caos y este desorden. Pero la realidad es que si vemos el contexto, lo que precede el relato de la purificación del templo es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesucristo entra a Jerusalén en un asno y entra de manera tan interesante, porque aunque va sobre un animal humilde y viene de una manera humilde, rodeado de hombres, discípulos que no tienen profesiones extraordinarias y todas estas credenciales y calificaciones, pero la gente, dice la Biblia, declaraban Hosana al Hijo de David. Adoraban a Jesús y exaltaban a Jesús, y vemos un poco de esto en los versículos que hacen nuestro contexto. Puedes ver esto en Mateo 21 verso 8. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, todavía la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Verso 11, y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces la gente celebraba a Jesús como un gran rey que venía entrando a Jerusalén, como un rey victorioso que venía a derrocar a Roma, a imponer de nuevo el reino de Israel y restituir la gloria pasada. Pero Jesús no venía con esa intención. Jesús no venía a ser el rey vencedor. Jesús venía como el Mesías sufriente a dar su vida. Un día volverá como nuestro rey vencedor, pero primero vino como el Mesías sufriente, el ungido y enviado de Dios para dar su vida por nuestros pecados. Y
Y nota, esto es lo que te quiero destacar. La gente lo exalta, la gente celebra, la gente acá viene cantando de él. Pero el verso 11 dice que de todas maneras la gente se preguntaba, ¿quién es este? Y decían, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cuántos saben que Jesús es más que un profeta? Pero la gente todavía tenía una revelación parcial. Miraban el poder de Jesús, miraban lo que Jesús podía hacer, la autoridad de sus palabras, pero seguían creyendo Jesús es un profeta. Jesús es otro mensajero que viene de parte de Dios. Y es en este contexto que Jesucristo entra a la iglesia a purificarla. ¿Por qué? Porque es algo extraordinario que a lo largo de las narrativas de los evangelios nos vamos dando cuenta que todo lo que los judíos ocupaban para creer que Jesús es el Hijo de Dios lo tenían. Jesús dijo en múltiples ocasiones, ¿cómo es posible que han leído a Moisés y no entienden que Moisés escribió de mí? Que el Antiguo Testamento y los profetas hablaron de mí, que todo iba apuntando a que yo llegaría. Y el Antiguo Testamento es claro, vemos ejemplos en la profecía de Isaías que Jesús vendría en su primer advenimiento no a reinar sino a morir. Vendría a entregar su vida, pero los judíos no habían comprendido la revelación de las profecías del Antiguo Testamento, no habían comprendido las implicaciones de esas palabras de sus antepasados. Por lo tanto, aunque tenían aquí al Mesías, no le podían ver. Y Jesús, en su acto de entrar al templo y purificarlo después de esa entrada triunfal, nos está demostrando que desde el lente de Jesús, la falta de comprensión de lo que Dios realmente estaba haciendo iba directamente conectado a una falta de búsqueda de Dios. Cuando Jesús entra al templo, es obvio que la gente y los líderes religiosos no comprenderían la revelación del Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no oraban, no buscaban a Dios, hacían vanas repeticiones en las calles, se manchaban los rostros para que la gente se diera cuenta cuando estaban ayunando. Se esforzaban por hacer obras de caridad y méritos humanos para recibir gloria del hombre. La iglesia se había convertido, o el templo en aquel contexto se había convertido en un mercado, en un comercio. Entonces Jesús nos está demostrando, no vamos a cumplir su propósito, no vamos a lograr sus objetivos para nuestra vida si primero no volvemos al propósito principal, que es buscarle a Él por encima de todas las cosas. Si la casa de Dios no es una casa de oración, será por consecuencia una casa inefectiva, una casa ineficiente, una casa que no logra su propósito. Jesús se va después de escuchar a esta gente cantar y celebrar y preguntarse, ¿será este un profeta? ¿Quién es exactamente? Hacer, ¿sabes qué? Entra al templo y comienza a echar fuera a todos los que vendían. Y no te imagines que Jesús entró al templo y le dijo, oye, discúlpame, pero ¿te pudieras salir, por favor? ¿Me das espacio porque quiero decirle algo a la gente? Disculpa, tú con las palomas, ¿te puedes ir un ratito? Vuelve en la noche porque quiero decirle algo a la gente. Dice el verso 2 que los echó fuera. ¿Cómo echas a alguien fuera? Físicamente los agarró, los sacó de la iglesia, del templo. Dice que fue a las mesas donde vendían y compraban y las volcó, literalmente las volteó totalmente, tiró todo lo que estaban haciendo sobre el suelo. Y tienes que comprender algo extraordinario. Cuando Jesús entra al templo, era la fiesta de la Pascua, y gente estaba viajando de todas regiones del mundo conocido hasta Jerusalén. Judíos de otros países y naciones venían hasta Jerusalén para cumplir con el culto religioso y las fiestas judías, y traían monedas extranjeras. Y cuando llegaban al templo, en el templo aceptaban una moneda solamente que los judíos reconocían para presentar ofrenda a Dios. Entonces, como ellos traían su moneda extranjera, ya habían creado un negocio en el patio de los gentiles de comercio de cambistas, y hacían cambio de moneda extranjera a la moneda que ocupaban. Pero claro, cobraban sus cuotas por encima del cambio.
Y había gente que viajaba de lejos y no podían traer palomas y un buey y una oveja. Era demasiado cargar. Entonces llegaban ahí. Cuando llegaban ahí, les decían: bueno, aquí necesito comprar lo que ocupo, palomas, animales para los sacrificios, pero les cobraban doble o más por la necesidad de ya estar ahí. Como cuando tú vas a esos parques de entretenimiento y compras una botella de agua y dices: no es posible, con este precio en Costco compro 40. Pero ya estás ahí, no tienes opción, estás ahí. Entonces llegaban los judíos de otras regiones y ya estaban ahí y tenían que pagar lo que tenían que pagar. Entonces no solo era un comercio, era un comercio corrupto. Era aprovecharse de la gente, era ofender a Dios. El templo, los judíos que desde el pacto abrahámico tenían que ser instrumentos para bendecir a las naciones, porque Dios le dijo a Abraham: por medio de tu descendencia bendeciré a las naciones. Pero acá nos encontramos con un templo que ha perdido su propósito, con una iglesia que ya no piensa en las naciones, con una iglesia que ya no piensa en el propósito de Dios, porque tenemos nuestros propósitos. Eso es lo que Jesús estaba encontrando. Y Jesús responde con una intensidad extraordinaria: echa fuera a todos. Y luego mira lo que dice el verso 13: y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada. ¿Casa de qué? Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Me intriga muchísimo la descripción de la casa de Jesús, porque Él no dice: mi casa será casa de un reino, mi casa será casa de misión, mi casa será casa de trabajo, mi casa será casa de esto o de aquello. Jesús dice: mi casa será casa de oración. Y la pregunta es: ¿por qué la oración? ¿Por qué dice Jesús que el propósito principal de su casa es la oración? Y el entendimiento de esta declaración se esclarece en la comprensión sencilla de lo que es la oración. La oración es hablar con Dios. La oración es algo tan sencillo, pero también tan profundo, porque a veces pensamos que algo, por ser sencillo de entender, es superficial. Pero sabes, a veces las cosas más sencillas son las más profundas y difíciles. Orar es hablar con Dios. Pero ¿cuántos saben que orar y hablar con Dios no es fácil? Es difícil en el día a día practicarlo. Pero Jesús nos estaba enseñando que su casa sería casa de oración, porque la oración es lo más esencial. La oración es el vínculo de conexión con Dios más esencial. La oración es la manera en la cual crecemos en nuestra relación con Dios. Yo pienso que Jesús dijo: mi casa será casa de oración, porque la oración implica que el enfoque de la casa de Dios es buscar a Dios. El enfoque de la casa de Dios no es solo pasar un buen tiempo, no es solo ser bendecidos, no es solo ser prosperados, no es solo ser edificados, no es solo ser discipulados. Todo eso es parte de. Pero lo más importante acerca de venir a la iglesia es que cuando vengo a la iglesia me debo acercar a Dios, porque debo aprender más acerca de su palabra. Y eso que aprendí me debe convencer a ir a casa y hablar con Él y buscarle y ponerlo por obra. Jesús dijo: mi casa será casa de oración, porque la oración es lo más esencial. Mira lo que dijo el gran reformador Martín Lutero. Él escribió en alguna ocasión: ser cristiano sin orar es tan imposible como estar vivo sin respirar. Martín Lutero dijo: la oración es esencial, como es el aire que respira el cristiano. ¿Por qué? Porque cuando oro me acerco a Dios, y cuando oro crezco en mi relación con Él, y cuando oro aprendo a confiar en Él, y cuando oro aprendo a someterme a su voluntad, y cuando oro el Espíritu Santo me santifica, porque me ilumina a comprender las áreas de mi vida en las cuales necesito crecer, o estoy en pecado, o estoy fuera de orden. La oración me enseña a sustentar y fortalecer mi fe. La oración es esencial. Pero la realidad nos enseña Jesús al llegar al templo, que en el templo se estaba haciendo todo menos lo más importante que se tenía que hacer. Y esto nos enseña algo: que tú y yo podemos estar en la iglesia ocupados trabajando para Dios, pero no estar hablando con el Dios para el cual trabajamos. ¿Cuántos somos culpables de esto? No levantes tu mano, pero puedes reconocerlo en tu corazón.
estamos tan ocupados sirviendo a Dios que no tenemos tiempo para hablar con el Dios al cual servimos. Y Jesucristo nos está recordando: si tú tienes muchos propósitos pequeños, pero no has priorizado el propósito principal de buscar mi presencia, de caminar conmigo, entonces todo en tu vida va a resultar ineficaz. Todo en tu vida, en el sentido más amplio de la eternidad, será inútil. Si te enfocas en todo menos buscar a Dios, no vas a lograr lo que Dios te ha llamado a hacer. Este es el engaño en el cual nos enredamos. Decimos: es que mira, primero tengo que hacer todas estas cosas, y ya que termine todas estas cosas voy a buscar a Dios. Pero si buscar a Dios primero, sería más eficaz en todas las cosas que tenía que hacer, y tendría mayor sabiduría para saber qué hacer hoy y qué no hacer, porque cada día trae su propio afán. ¿Tú lo has probado cuando empiezas tu día orando? Contrario a cuando terminas tu día orando. ¿Sabes? Cuando empiezas tu día orando: Señor, ayúdame, dame gracia, te necesito. Ya me conozco muy bien. Me conozco súper bien, me conozco. Y a mi esposa también la conozco, Señor. Y a mis hijos los conozco buenísimo. Y mi patrón ya lo conozco. Entonces dame de tu gracia, dame. Y tú oras y se lo sueltas al Señor, y Él te va hablando, te va dando sabiduría a lo largo del día. A lo contrario, cuando intentas el día en tus fuerzas y en la noche, no es Dios dame, es: Señor, perdóname por esto que dije, perdóname por esto que hice. Porque nosotros pensamos: tengo tanto que hacer, súper importante. Hay cosas que cocinar, sitios a los cuales ir, cosas que decir y hacer. Y pensamos que la oración no importa tanto, porque al final del día, ¿qué es la oración? Es esta cosa espiritual, efímera, rara, esta cosa que a veces me presiona más porque es una disciplina espiritual, y pienso en el orar y me desanimo porque sé lo mucho que lo debería de hacer, pero reconozco lo poco que lo hago. Entonces no lo hacemos, y al final del día no lo priorizamos. Pero si oráramos primero y buscáramos a Dios, todo lo demás entraría en orden, porque Dios nos estaría hablando todo el día. ¿Cuántos saben que Dios nos habla todo el tiempo? Pero cuando yo hablo con Él y priorizo el escuchar su voz, afino mi oído al escuchar la voz de Dios por encima de mis pensamientos y el ruido que viene de afuera. Jesucristo nos dice: la casa de mi Padre es una casa de oración. Pero quiero que notes algo conmigo. Jesucristo no dijo que el único propósito de la casa de su Padre era orar. Él dijo: este es el propósito central. O sea, la oración no lo es todo. Es lo más importante, dice Jesús. La búsqueda de Dios es lo más importante. Pero no solo vas a vivir buscando a Dios, tienes que vivir tu vida y amar y crear relaciones y trabajar y proveer. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que son importantes. Pero Jesús nos está enseñando: aunque no puedes vivir tu vida orando y vivir tu vida aislado de la realidad de un mundo caído y solo en una cueva espiritual, evitando confrontar tus responsabilidades, eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que lo principal, es decir, la oración, Él no está diciendo que lo principal lo sea todo, pero sí está diciendo que si no reconoces lo principal, todo lo demás se saldrá de orden. O sea, Jesús nos está diciendo: la oración no lo es todo en mi casa, pero es lo más importante. Y si no haces lo más importante, aunque hagas todo lo demás, vas a salirte del orden y de mi bendición. La oración importa por esta razón, porque la oración me somete a la voluntad de Dios y me lleva a buscar a Dios. Jesucristo nos está diciendo que cómo vamos a caminar con Él y cumplir sus propósitos si primero no aprendemos a depender de Él. Todo lo que hagamos sin la ayuda de Dios va a resultar ineficaz. Y por esto Jesús dice en el versículo 13 dos palabras que vienen de profecías del Antiguo Testamento. Jesús dice: mi casa, casa de oración será llamada. Y luego dice, punto y coma: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
La primera palabra, casa de oración, viene de Isaías 56, verso 7. Era una palabra profética que Jesús estaba cumpliendo en ese día. Pero la segunda palabra, de la cueva de ladrones, viene de Jeremías capítulo 7, verso 11. O sea, Jesús estaba conectando estas dos palabras proféticas y estaba diciendo que hay un orden dentro de la casa de Dios. Había gente que venía de tierras lejanas y necesitaban comprar animales para sacrificios. Había gente que no tenía la moneda correcta para dar ofrenda en el templo y ocupaban cambio de moneda. Pero hay un tiempo y hay un lugar para todo. Eso es lo que Jesús está enseñando. O sea, allá afuera pueden vender, allá afuera pueden trabajar, allá afuera pueden hacer lo que tienen que hacer y hacerlo en orden. Pero la casa de Dios tiene un propósito. La casa de Dios no es para entretenimiento. La casa de Dios no es para espectáculo. La casa de Dios no es para pasar un buen tiempo y sentir un calorcito en mi cuerpo y sentir el sensacionalismo del momento. La casa de Dios es para venir y buscar su presencia y alabarle y darle la gloria y la honra que Él merece y recibir su palabra y ser edificados el uno y el otro y crecer en la adoración colectiva y ser empoderados por el Espíritu para salir de estas cuatro paredes y llevar el evangelio a los perdidos. La casa de Dios tiene un propósito. ¿Y qué me lleva a reconocer ese propósito? Cuando le busco, cuando hablo con Él. Escúchame, la iglesia tiene muchos propósitos. La iglesia no es solo para la oración, la iglesia es para la edificación de los creyentes y para el discipulado y la formación espiritual y la justicia social y el evangelismo y para ser sal y luz de esta tierra y para irradiar con el mensaje de Cristo. Pero nada de eso lo podemos lograr si primero no hablamos con el Dios para el cual trabajamos. Jesús está diciendo, esto es lo más importante, no es lo único, pero es lo más importante y no es extraordinario que esto es lo que menos hacemos en nuestras vidas. No es increíble que lo que más nos afecta es que no hablamos con el Dios para el cual trabajamos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús nos enseña con palabras y hechos que si queremos hacer de nuestra vida e iglesia una casa de oración, tenemos que volver a ese propósito principal. Pero número 2, tenemos que eliminar las distracciones. Escúchame, la distracción más grande a nuestra búsqueda de Dios, el obstáculo más grande, no es un ataque obvio espiritual. ¿Sabes qué es? La ocupación del día a día. El obstáculo más grande a tu crecimiento espiritual y al mío no es que va a venir algo terrible a tu vida. Eso también viene. No es una circunstancia fuertísima. A veces lo que más nos impide es el estar ocupado y las distracciones del día a día. Esto es lo que quiere hacer el enemigo: mantenernos tan ocupados, tan distraídos, haciendo tantas cosas, corriendo rápido, nuestras mentes saturadas de pensamientos, nuestros oídos llenos de ruido, nuestras casas llenas de actividades, nuestras iglesias llenas de eventos, para que no tengamos tiempo para buscar a Dios. El enemigo nos agarra con la ocupación y al final del día decimos genuinamente: no tengo tiempo para buscar a Dios. Quisiera con todo mi corazón, Señor, buscarte, pero no tengo tiempo. ¿Cuántos han dicho eso? Y luego siempre iniciamos así: Dios, tú conoces mi corazón. Como implicando mis intenciones son buenas, Dios. Tú conoces mi corazón. Dios dice: sí, lo conozco, por eso te estoy regañando. Quien no lo conoce eres tú, porque tu corazón te engaña todo el tiempo. Pero nosotros venimos y le decimos: Señor, tú conoces mi corazón, que si fuera por mí yo te buscara todos los días, Señor. Pero la vida. Yo recuerdo de adolescente cuando mi papá estaba enfermo y ya estaba por pasar a la presencia del Señor, y eran como las últimas oportunidades que lo tenía, y le pregunté muchas cosas, me dio muchos consejos estando en el hospital. Y recuerdo un día vine abrumado, fui a visitarlo y le dije: papá, me siento tan estresado, esto y aquello, trabajo, iglesia, familia. Y le digo: es que siento que no tengo tiempo, el tiempo no me da abasto, papá, trato de estirarle, no, I don't have time, no tengo tiempo. Y él se empezó a reír. Le digo: ¿por qué te ríes? Me dice: Benji, si tienes tiempo, no has aprendido a administrar bien el tiempo que Dios te ha dado. Si tienes tiempo,
Lo que no tienes es buena administración del tiempo, pero tienes tiempo. Eso es súper cierto, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para lo que más nos importa. Tenemos tiempo y hacemos tiempo para lo que priorizamos. Si te llama tu patrón y te dice: necesito que me hagas este proyecto, tranquilo, yo hago tiempo. Ahí tienes al niño en la esquina: sí, patrón, lo que usted diga, lo que usted. ¿Y cómo están las cosas en casa? Todo está perfecto en la casa, todo está perfecto. Sí, yo llego ahí a las 5 de la mañana, puntual, porque me importa. Si pago todo el salario, toda la nómina para ir a ver un partido de fútbol, un concierto, me paro en horas de fila, horas, platicando con los amigos, me duelen los pies. Y me estiro porque en un ratito voy a disfrutar el concierto. Pero cuando vengo a la casa de Dios, ¿será que hablo con una voz muy tierna? Porque algunos de ustedes se toman unas siestas fenomenales Pero hablando en serio, cuando se trata de Dios y Dios me habla, el patrón de patrones: te necesito que hagas esto. No, Dios, mira a los niños. Mira a mi esposo, mira el hogar, mira mis necesidades, Señor. ¿Y cómo le hago? No puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Pero el trabajo no es el todo del hombre. Dios es el todo del hombre. O sea, Jesucristo no entró al templo a dar un discurso porque el discurso se desvanece. Jesucristo entró a eliminar distracciones. Porque si tú quieres crecer en la búsqueda de Dios, no basta que tengas la intención, tienes que volcar algunas mesas. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Tienes que echar fuera algunas cosas de tu vida. Tienes que voltear sillas, tienes que tirar monedas al suelo, tienes que hacer ruido, tienes que hacer algo radical. Si quieres buscar a Dios, no basta decir: esta semana le voy a buscar. ¿Cómo y cuándo? Pues mañana le voy a echar ganas. Escríbelo, determínate, proponte, elimina distracciones. Hay algunas plataformas de series y de shows que vas a tener que cortar de tu vida. Hay algunos sitios a los cuales vas a tener que dejar de ir. Hay algunos deportes que vas a tener que ponerlos en break para buscar a Dios. Hermano, yo me quedo asombrado de hombres, varones, adultos con canas. Ni siquiera me voy a meter ahí, solo le voy a dejar a la mente que usted se imagine. Pero las cosas que hacen por el deporte, por el trabajo, cómo desgastan su cuerpo por unas horas extra. Y yo hablo con estos hombres ya grandes y todo lo que sacrifican por hacer algo que les trae deleite en un momento. Tú sabes, lo que a ti te apasiona y lo que a mí me apasiona, echamos la casa por la ventana para hacerlo. Pero si así de radical tomaras tu búsqueda con Dios, ¿qué me está distrayendo? Esta serie me está robando la búsqueda de Dios, la voy a cortar. Esta relación me está afectando. Nos sentamos a hablar y es puro chisme y murmuración. Esta persona no me está sumando valor para buscar a Dios. Voy a cortar esto de mi vida. Y no te excuses con eso de que: ay, no, yo estoy aquí porque quiero alcanzar a esa persona. Yo soy Sansón y ella es Dalila y yo estoy haciendo ministerio. Sí, pues ese ministerio te puede salir muy caro. Mejor córtalo antes de que te corte a ti. Elimínalo. Es que es mi amiga, somos comadres, es mi amiga. Pues hay otras comadres mejores. Elimina eso de tu vida. Toda relación en Dios tiene propósito. Toda relación en Dios tiene propósito. O yo estoy contigo porque te estoy alcanzando para Dios, sumando valor, amándote, sirviéndote, apoyándote, o porque tú lo estás haciendo en mí y recíprocamente nos estamos apoyando. Pero si yo estoy en una relación donde esa persona no me anima a buscar a Dios, he tratado de ayudarle, no me está sumando nada, eso es algo que tienes que cortar de tu vida. Y no te excuses con él: pero si yo me voy, ¿quién lo va a alcanzar para Cristo? Jesús ama más a las almas que nosotros. Confía en Él. Él es el Salvador, no yo. Él es el Salvador. Dile que está a tu lado: elimina distracciones. Díselo, elimina distracciones. Elimina distracciones. Jesucristo no lo dejó a palabras. Jesucristo se fue a la acción. ¿Qué me está impidiendo buscar a Dios? Y con una convicción radical: voy a hacer ruido, voy a hacer algo diferente que se note.
Si buscamos a Dios, como hacemos ejercicio en el gimnasio, como nos invertimos por nuestra salud física, como joven lees libros para sacar tu carrera, como metes horas extra para prosperar, si así buscáramos el rostro del Señor, las puertas de los cielos se abrirían sobre nosotros, el renombre de Jesús correría por nuestras calles, veríamos la misma gloria de Dios. Y por favor, no escuches a un hombre que te está enseñando qué hacer. Yo me estoy predicando a mí mismo. Si yo eliminara todas las distracciones de mi vida, sería un mejor esposo, un mejor padre, un mejor pastor, un mejor líder. Por eso todo predicador, cuando lee, primero recibe la predicación del Espíritu antes de dársela al pueblo. Yo lo estoy viviendo contigo. Este es un reto de cada día. Cada día hay 1001 voces en tu mente y en la mía, robando nuestro afecto, tomando nuestro tiempo, saturando nuestra vida, robando nuestra energía. Y Dios nos está hablando, Dios nos está despertando para que la iglesia se levante y la iglesia haga algo. Cuando haces algo radical, cuando eliminas distracciones, cuando escribes: voy a leer a esta hora, este tiempo, y nada me va a distraer, aunque se abra en la tierra, aunque venga un huracán, voy a leer el capítulo de la Biblia, voy a buscar el rostro del Señor, porque así trabajamos y así comemos y así vivimos y así hacemos y así disfrutamos. Cuánto más deberíamos de buscar con esa pasión radical el rostro del Señor. Por eso Él dijo: esta es casa de oración. Porque cuando tu casa y mi casa sean casas de oración, serán también casas de armonía, casas de bendición, casas de paz, casas de autoridad, casas que son cuadros que llevan como embajadores a un mundo perdido la verdad de Jesucristo. Pero ¿por qué son nuestras casas casas de desorden y casas de caos y casas de toxicidad y casas de frustración y de ira y de vergüenza y de culpabilidad y de todo este dolor y oscuridad? Porque no son casas de oración. Porque Dios no es número uno. Porque el sueño americano es número uno. Porque vine a este país a comprar un terrenito y enviarle dinero a mi familia. No vine a este país a servir a Dios. Dios te puede dar el terrenito y bendecir a tu familia en tierra lejana. Eso es secundario. Lo principal es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, búscale. Haz de tu vida una casa de oración y todo lo demás fluirá desde los cielos. Dile: Dios, quiero que tú seas primero en mi vida. ¿Y sabes qué sucede? Cuando volcas mesas y tiras sillas y sacas radicalmente todo lo que te estaba distrayendo, ¿sabes qué sucede? Dios te bendice. Jesús nos dice: vuelve al propósito principal. Elimina las distracciones, y una vez que eliminas las distracciones, espera más de parte de mí. Porque dice la Biblia que una vez que echó fuera a todos, verso 14, vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Sabes por qué no hay espacio en tu vida para milagros? Porque no has hecho espacio en tu vida para la búsqueda de Dios. Porque solo hay espacio en mi vida para comercio y el mundo y mis deseos. Pero cuando Cristo echó fuera las distracciones, hizo espacio para que llegaran los ciegos y llegaran los cojos y llegaran los marginados y llegaran los enfermos. Cuando echamos fuera el racismo y echamos fuera el pecado y eliminamos las distracciones, hacemos espacio para que venga el perdido, el desanimado, el marginado, el enfermo, el desesperado, y reciba en Cristo Jesús lo que solo Cristo le puede dar. Cuando tú haces espacio y eliminas las distracciones, Dios tiene más para ti. Escúchame, no antes, después. Alguien diga después. Jesús no entró al templo y sanó cojos y ciegos, porque los cojos ni espacio tenían por las mesas de los cambistas y los vendedores. Pero después, alguien diga después. Dios le está hablando a alguien. Después de que elimines distracciones, después de que busques el rostro del Señor, la bendición de Jehová va a fluir sobre tu hogar.
La sanidad de Dios va a venir a tu vida. Tus relaciones van a ser restauradas. Incluso en dolor, en aflicción, vas a recibir fuerza para perseverar. No antes de la búsqueda, después de la búsqueda. Tú y yo pensamos, yo he predicado esto antes, pero es digno de repetirlo. Nosotros creemos que tocante a la búsqueda de Dios, el deseo de buscarle precede el acto de buscarle. Pero yo quiero decirte que la Biblia nos enseña lo contrario. No es el deseo de Dios lo que te lleva a buscar a Dios, es la búsqueda de Dios lo que cultiva el deseo de Dios en ti. O sea, tú y yo decimos, es que no busco a Dios porque no lo deseo y no quiero ser un falso. No es ser falso, es tener convicción. Búscale porque Él te ha dicho que le busques. Y mientras más le buscas, ¿qué crees? Más le deseas. El que dice no busco a Dios porque no le deseo, es como a quien se le ofrece un platillo delicioso. Pruébalo. Ay, no quiero. Pero ¿cómo sabes que no quieres si nunca lo has probado? No, es que no me gusta, ya me conozco, no me gusta. No, pruébalo y vas a ver si te gusta o no. Y a la medida que lo pruebes, el deleite, el gusto de aquel platillo crecerá. Primero pruébalo. No me gusta, no es lo mío. Y así nos acercamos a Dios. No soy una persona espiritual, no soy una persona tan moral, no soy una persona así religiosa, entonces por eso no me acerco. Acércate. Y cuanto más pruebas y compruebas que Él es quien dice que es, más le deseas y más quieres de Él. Así es la búsqueda de Dios. Tú eliminas las distracciones en tu vida y la bendición de Dios comienza a fluir. Y a medida que ves la fidelidad de Dios, ¿qué crees? Más quieres de Él, más quieres buscarle, más quieres crecer en el conocimiento de Dios. Dice la palabra que ciegos y cojos llegaron y Jesús los empezó a sanar. Pero no todos estaban contentos. Dice la Biblia en el verso 15: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Sabes por qué se indignaron? Porque los muchachos clamaban Hosana al hijo de David, atribuyéndole un título mesiánico de deidad. Y ven a Jesús y dicen no es posible. ¿Sabes por qué? Porque a las distracciones no les gustan ser eliminadas. Cuando tú eliminas las distracciones en tu vida va a haber oposición. Los líderes religiosos se enojaron. Ellos muy probablemente recibían su corte económico de todo el comercio que ocurría dentro del patio de los gentiles. Estaban viendo a Jesús hacer lo que se suponía que ellos tenían que hacer. Los líderes religiosos estaban ahí para guardar siempre en enfoque lo principal. Esta es casa de oración, pero habían fallado en su deber. Y Jesús, que ahora estaba purificando el templo, y Jesús que eliminó las distracciones, y Jesús que abrió paso a milagros y bendición, no lo querían recibir. Pero te quiero dejar con esto extraordinario. Dice la Biblia que aunque ellos se indignaban y se oponían, ¿sabes quién comenzó a adorar a Jesús? Dice el versículo 15: y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David. ¿Quién? Los muchachos. Esta palabra en el griego significa entre niños y jóvenes. Algunos eruditos creen que eran como niños de 12 años. Y la pregunta es, ¿dónde aprendieron estos muchachitos esta frase, Hosana al hijo de David? Es lo que escucharon probablemente de sus padres y de los demás que lo cantaban en la entrada triunfal. Pero algo distinto ocurrió en este caso. Jesús no reconoció la alabanza de las multitudes, pero Jesús reconoció la alabanza de los muchachos. Porque los muchachos, esos niños de 12 años, muy probablemente estaban adorando libremente y con sinceridad. Jesús nos enseña con palabras y hechos. ¿Quieres volver a ser una casa de oración? Regresa al propósito principal. Elimina las distracciones. Espera más de parte de Dios. Y por último, adora con libertad. Los muchachos adoraron con libertad. Dijeron lo que sus padres decían, pero lo dijeron con sinceridad de corazón. Porque un niño en su inocencia
Dice las cosas con libertad. Esto me hizo pensar en mi hijo Jethro. Jethro tiene 4 años y algo que me encanta de Jethro es que Jethro y yo cantamos cosas súper espontáneas todo el tiempo, todos los días, y nunca me deja colgando. Yo entro a la casa y me invento cualquier canto. Siempre he hecho eso desde que era niño. Irrito a toda la gente en mi casa, pero siempre ando cantando cosas como nada que ver. Como suponiendo que voy a la cocina a agarrar algo y veo a Jethro y le digo: voy a la cocina, Jethro. Y Jethro se para y dice: mi papi va a la cocina conmigo. Y él no hace preguntas, él solo se une inmediatamente. Y eso me encanta. Cuando llego a la casa y le digo: where are you, Jethro? Y dice: where are you, daddy? I'm over here, Jethro. I'm coming to you, daddy. Y empezamos aquí, Chabeli, ay Dios, ya empezaron. Pero Jethro no lo piensa, es libre. Mis otros hijos más grandes ya me escuchan y dicen: ay papá, no hagas eso, por favor, que nadie te vea, ya párale. Pero Jethro todavía es libre, no le importa lo que otros piensan, no le importa que otros lo vean, es libre para expresarse tal cual él es. Y él sabe, esta es una conexión entre papá y yo, cual rara sea que nadie le entiende, él y yo nos entendemos. Yo creo que estos muchachitos estaban haciendo algo similar. Aunque los líderes religiosos no lo entendían, ellos sabían esta conexión. Esta es una adoración libre, genuina. No entendían toda la soteriología, toda la doctrina de la salvación, todos estos conceptos de teología, pero tenían un corazón sincero para adorar. Y cuando yo leí esto, sentí un impulso del Espíritu que me decía: que si hacemos otra vez de nuestra iglesia un sitio de adoración y alabanza, que en nuestros entornos fluya la alabanza de Dios, que como esos muchachitos vengamos con sinceridad y con corazones libres. Y sí, tenemos necesidades y peticiones y problemas y circunstancias, pero sana al hijo de David. Tú sigues siendo digno de alabanza, de honra, de gloria para todos los siglos. Tú mereces la suprema adoración. Pero la adoración no fluye de un corazón que ha perdido de vista el propósito principal, de un corazón saturado de distracciones, de un corazón lleno de obstáculos. La adoración fluye de alguien que sabe: esto se trata de buscar a Dios, de alguien que elimina toda distracción para que el camino a Dios esté libre, de alguien que camina en lo sobrenatural y ha experimentado el más de Dios, de alguien que adora como un niño, que cuando entra a la casa de Dios se une de inmediato al canto. Nadie le tiene que explicar, nadie le tiene que decir en qué tono estamos, qué voz vas a hacer segunda, no me interesa qué voy a hacer. Yo solo entro a la casa de Dios, yo conecto. Es más, vengo conectado desde la carretera, vengo conectado desde el estacionamiento, porque Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y yo era pecador, pero ahora soy libre. Yo era esclavo, pero ahora soy coheredero. Yo era peregrino, pero ahora soy hijo de Dios. Jesús respondió, verso 16, y les dijo: ¿oyes lo que estos dicen?, le preguntan. Y Jesús les respondió: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esta palabra viene del Salmo 8:2. Pero el Salmo 8:2 no dice: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Usa otro verbo descriptivo, dice: de la boca de los niños y de los que maman fortaleciste la alabanza. Pero Jesús en este caso dice: perfeccionaste la alabanza. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Estos muchachitos nos enseñan a alabar. Estos muchachitos nos enseñan a alabar, porque no alaban con comparación, no alaban así. No sirven viendo quién está en el nivel superior espiritual, quién dio más, quién dio menos, cómo viene vestida esa persona, quién es él, de dónde viene, por qué está en la casa de Dios. No les interesa nada de lo que están viendo. Ellos solo adoraban: Hosana al hijo de David. Acaba de sanar a cojos y a ciegos enfrente de nosotros, y aunque somos niños de 12 años, tenemos la comprensión para asimilar que hay solo uno que sana cojos y ciegos. Este es el hijo de Dios. Con los niños Él perfecciona la alabanza.
Ya no somos niños. Y hay muchas distracciones y presiones que nos roban esta capacidad de adorar con libertad e inocencia. Pero ¿por qué no hoy, ahorita, la recuperamos un poquito? ¿Sí? ¿Por qué no te pones de pie y le dices: Señor, tú eres digno de la mayor, más suprema alabanza? Tú eres digno. Ayúdame a eliminar toda distracción que ha hecho de mi casa una casa de caos, una casa de desorden, una casa de enojo, una casa de frustración, una casa de dolor, una casa de traición. Señor, tu palabra lo dice: si clamamos a ti, si invocamos tu nombre, tú nos bendecirás desde los cielos, tú sanarás nuestra tierra. Sana mi casa, sana mi alma, sana nuestra iglesia, sana nuestras ciudades. Pero eso no sucederá antes, sino después de una iglesia que hace de su casa una casa de oración.